Ha llegado la Navidad. Comer con frecuencia alimentos poco saludables durante la temporada puede ser que los niveles de colesterol aumenten hasta un 20%, lo que aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. La temporada navideña puede poner a prueba la salud de tu corazón debido a la cantidad de alimentos poco saludables que se consumen. En este video conocerás cómo se puede ver afectado el colesterol en esta época del año y qué puedes hacer al respecto. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. La temporada navideña puede traer mucha alegría a su año, pero también puede causar estragos en la salud de tu corazón. De hecho, las investigaciones muestran que los niveles de colesterol malo aumentan más durante esta época del año, casi en un 20%. Se ha comprobado que durante las fiestas navideñas hay un aumento de peso bastante considerable de 3, 4 y 5 libras a medida que la gente comienza a comer un poco más y a beber más alcohol. La combinación de derrochar alimentos y bebidas poco saludables y experimentar estrés causados por la agitación de ir de compras, viajar, asistir a fiestas y más puede dejar menos tiempo para comer y hacer ejercicio conscientemente. Todo esto combinado puede tener un impacto negativo en el corazón. Según las investigaciones publicadas al respecto, los 3 días del año que tienen mayor número de infartos en el calendario son precisamente los días 25, 26 y 1 de enero. Recordemos que hay dos tipos de colesterol. El colesterol LDL, lipoproteína de baja densidad, a menudo llamado colesterol malo, constituye la mayor parte del colesterol del cuerpo. Tener el LDL elevado pone en riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. El colesterol viaja por las arterias y las venas y llega a la pared de los vasos sanguíneos induciendo la formación de placas. Imaginemos que es como si las arterias se llenaran de óxido. Este proceso de oxidación te predispone a desarrollar el ataque cardíaco si está en las arterias coronarias, y si el colesterol está en la circulación carotidia te predispone a sufrir un derrame cerebral. En la sociedad occidental muchas personas tienen demasiado colesterol LDL y realmente se considera que alguien que tiene el colesterol LDL superior a 100 miligramos por decilitro tiene un colesterol elevado. El colesterol HDL, por su parte, lipoproteína de alta densidad, que se considera el colesterol bueno, absorbe el colesterol en la sangre y lo transporta de regreso al hígado, que luego lo elimina en el cuerpo. Tener niveles altos de colesterol HDL puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además, los triglicéridos, un tipo de grasa en la sangre que se utiliza para obtener energías, desempeñan un papel en la salud del corazón. La combinación de niveles altos de triglicéridos con niveles bajos de colesterol HDL y o niveles altos de colesterol LDL puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Los triglicéridos altos pueden provocar inflamación en las paredes de los vasos, lo que facilita la acumulación de placa con el tiempo. Alrededor del 15 al 20% de los niveles de colesterol se ven afectados por los hábitos de vida como la dieta y el ejercicio, mientras que el 85% se produce en el hígado y está bajo control genético. El colesterol alto es causado predominantemente por la genética. Si bien la dieta y el ejercicio son importantes y pueden ayudar al tratamiento de muchas enfermedades, es muy difícil controlar el colesterol solo con dieta y ejercicio. La buena noticia es que al disminuir la cantidad de grasas saturadas en la dieta y hacer ejercicio de rutina que consta en al menos de 30 a 45 minutos de movimiento aeróbico de 4 a 5 veces por semana, se puede reducir el colesterol LDL hasta un 10 al 20%. Consumir las llamadas fibras solubles como las que se encuentran en la avena pueden ayudar a reducir el colesterol hasta un 10%. Los alimentos con estanoles y esteroles vegetales en combinación con una dieta equilibrada pueden ayudar a reducir el colesterol. Algunos aceites y mantequillas pueden ayudar también a aumentar el HDL, reduciendo así mínimamente el LDL. Los frutos secos son otro ejemplo que proporcionan una buena fuente de fibra y contienen grasas buenas que ayudan a aumentar el HDL y a su vez reducir mínimamente el LDL. Además, es importante limitar los alimentos con alto grado de contenido de azúcar y carbohidratos
para mantener bajos los niveles de los triglicéridos, aunque este enfoque no debe confundirse nunca con dietas sin carbohidratos. Se ha sugerido muchas veces la opción de la dieta mediterránea porque es baja en grasas saturadas. La Asociación Estadounidense del Corazón está de acuerdo y afirma que una dieta de estilo mediterráneo puede ayudar a lograr las recomendaciones de esta asociación para un patrón dietético saludable que se centra en verduras, frutas, cereales integrales, frijoles y legumbres. Además, incluye productos lácteos bajos en grasas, pescados, aves, aceites vegetales no tropicales y nueces. Según las estadísticas, casi el 50% de todos los estadounidenses tienen niveles de colesterol suficientemente elevados como para justificar la medicación, pero muchos no reciben tratamiento. Probablemente la razón y la causa número 1 de la muerte es la arteriosclerosis, que no es más que el engrosamiento o endurecimiento de las arterias, ya sea por enfermedad coronaria o carotidia, por lo que son tantas las personas con colesterol elevado que deberían ser tratadas y no lo son. Si bien los médicos deberíamos ser más asertivos a la hora de tratar el colesterol, pero los pacientes también deben de cumplir con el tratamiento eficaz para reducir el colesterol como las estatinas. Además de la dieta y el ejercicio, la terapia con las estatinas es un tratamiento de primera línea. Las estatinas no solo reducen el colesterol total, el LDL malo, los triglicéridos y ayudan a aumentar el HDL bueno, sino que también pueden disminuir la inflamación de las paredes de los vasos y estabilizar la placa, proporcionando así protección cardíaca. Si las estatinas no se toleran o no se reducen los niveles suficientemente, existen otras opciones para discutir con su médico de cabecera. No les restamos importancia a las modificaciones en el estilo de vida, pero también deben asociarse con el uso de farmacología. En resumen, la temporada navideña es un buen momento para analizar sus hábitos alimentarios y de ejercicios actuales y considerar posibles formas de estar más saludables en el nuevo año. Una vez que establezcas estos objetivos, el seguimiento con su médico puede ayudarlo a mantenerse concentrado y alcanzar sus objetivos de la manera más saludable posible. Ser proactivo es lo mejor que puedes hacer por tu corazón. Muchas personas ni siquiera saben que tienen enfermedad de las arterias coronarias hasta que sufren un evento, que puede ser un ataque cardíaco o una muerte súbita. Recuerden compartir toda esta información para que llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.